Y de verdad les agradezco muchísimo, muchísimo su asistencia. Faltó, Germán, que mencionaras a la doctora Loreto, conocida y reconocida por su trayectoria. Bueno, no, probablemente se incorporará ahora, ya también está invitada a esto. Y bueno, nada, de verdad un honor compartir con ustedes que son personas no solamente sensibles a la problemática del país, que lo aman, sino conocedores profundamente de toda esta situación. Para esta mesa de diálogo que se nos ha pedido trabajar con respecto al marco normativo actual y deseable, consideramos pertinente presentar un resumen, o sea, unas líneas muy generales del trabajo que hicimos en FEDEAGRO sobre la revisión y propuesta de reforma del marco jurídico para el sector agroalimentario. Y cuando hablamos de cómo se legisló, solamente me voy a referir estrictamente a un solo detalle que para mí es fundamental. Todos conocemos cómo se legisló aquí, pero un hecho importante, en el año 2007 se rechaza un referéndum, se rechaza la reforma constitucional propuesta en referéndum. En esa reforma se había planteado una serie de elementos incorporados en la Constitución que fueron rechazados y que tienen que ver con la incorporación del poder comunal como parte del poder público, que tiene que ver con la economía socialista, con un Estado socialista que está, por supuesto, fuera de lo que es nuestra Constitución vigente, y que eso fue lo que ha determinado, lo que determinó toda esta cantidad de leyes que hemos tenido. Identificamos aproximadamente unas 90 leyes con incidencia directa o indirecta, y yo diría que salvo la ley de mercadeo agrícola y la ley orgánica de contribuciones para fiscales para el sector agrícola, que fueron dictadas en el año 2000 y 2001, todas las demás violan la Constitución completamente. ¿Qué tenemos entonces? Un ordenamiento jurídico que se caracteriza por una violación reiterada de la Constitución, una carga ideológica exacerbada, el contenido punitivo desproporcionado, trabas para desarrollar la actividad, y todo esto en que deriva en una inseguridad jurídica y crisis y retroceso. Para un sector agroalimentario que es fundamental a la economía del país, porque de él depende la producción de alimentos, que es requerida para poder garantizar el derecho humano fundamental a la alimentación, que a su vez es inherente al derecho a la salud y al derecho a la vida. Por otra parte, se trata de que este sector realiza la actividad económica fundamental en 17 estados del país. Y lo más lamentable es que tenemos una constitución cuyos principios habrían sido suficientes para poder dictar unas excelentes leyes, pero no fue así. Así que tenemos que reformar el marco legal. ¿Qué buscamos ¿qué necesitamos para apuntar el rescate y despegue del sector agroalimentario? Bueno, una adecuada sentada en un marco jurídico adecuado. Entonces tenemos que eliminar la inconstitucionalidad, eliminar las trabas, identificar las trabas y definir las líneas que deben orientar las nuevas leyes. ¿Cómo? Decimos que deben derogarse una cantidad de leyes que no son necesarias y que son violatorias de todas de los principios constitucionales. Otras deben derogarse y sustituirse por otras. Y en algunos casos es factible la reforma. Y evidentemente todo lo que tiene que ver con los instrumentos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente, pues tienen que ser, ya sabemos que son nulos en nulidad absoluta, y bueno, se ratifica con respecto a ellos. ¿Cuáles leyes decimos que se deben derogar? Todas las del Poder Popular y todas las de las misiones. Las de las misiones, esos son programas de gobierno que en todo caso lo que ha servido es como instrumento político, y eso es inadmisible. ¿Cuáles son las leyes que debemos derogar y que consideramos que deben derogarse y sustituirse por otras leyes fundamentalmente? Y de entrada hablar de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, la del Sistema Nacional Integral Agroalimentario, la Ley Orgánica de Precios Justos, la de Crédito para el Sector Agrario, la de Salud Agrícola Integral, bueno, y otras tantas. En cuanto a las que pueden reformarse, bueno, mencionamos la Ley de Mercadeo, la de Contribuciones para Fiscales, la Ley Antimonopolio, Ciencia y Tecnología, Prevención en Condiciones de Medio Ambiente, la Ley Orgánica de la Administración Pública. Estas son leyes que, incorporando algunos elementos que son ya de la realidad actual, porque por ejemplo la de Mercadeo y Contribuciones para Fiscales ya tienen 20 años, entonces con toda seguridad es importante que incorporemos algunos elementos para hacerlo más adecuado a la realidad actual y a la necesidad. Pero las otras, bueno, hay que eliminarles esa carga ideológica, que creo que con pinzas se las podemos sacar y podemos lograr unas leyes en buenos términos. Ya hablamos del otro. ¿Qué planteamos nosotros con respecto a cómo deben ser las leyes? En cuanto a la forma, todas las leyes deben
presentar normas claras, precisas y de fácil comprensión. ¿Por qué señalo esto? Porque todos sabemos que las leyes que se han dictado en estos 20 años son leyes que de verdad desagrada su lectura. Son complejas, son desordenadas, son, qué sé yo, tienes que subir y bajar para poder entender lo que ellos quieren decir. Las leyes deben tener un orden lógico. Las leyes deben ser, cuando hablamos de la fácil comprensión también, que pueda ser entendida, comprendida por cualquier persona. Las leyes no son hechas solo para los abogados, son hechas para toda la población. El orden lógico es fundamental, se deben evitar los excesos de detalles, para eso existen los reglamentos, y calificar con el carácter orgánico aquellas que realmente así deben ser de acuerdo a la Constitución. En cuanto al fondo, deben ser apegadas a los principios, derechos y garantías consagrados en la Constitución, respetando la forma de Estado de gobierno y la composición del poder público, que sabemos cómo ha sido violentada en todas las leyes. Se debe promover la descentralización en las áreas que correspondan, deben tener reglas definidas que brinden seguridad jurídica e impulsen el verdadero desarrollo, promover y garantizar las libertades económicas, garantizar la libre competencia, evitar prácticas monopólicas, los derechos de los consumidores y los usuarios, mantener al Estado con su rol de promotor de la iniciativa privada, de supervisión y control. Y yo siempre recuerdo la frase de Konrad Adenauer que dice: tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Se deben reconocer en todas las leyes, reconocer y respetar los derechos de propiedad de toda clase de bienes, muebles e inmuebles. La expropiación y la confiscación solamente debe darse, obviamente, y por caso de excepción. El respeto a la propiedad de las tierras, y en este sentido, insisto siempre en la necesidad de que se haga reconocimiento y respeto a todo el ordenamiento jurídico que históricamente nos ha regulado en nuestro país. Tenemos una ley de tierras baldías y ejidas que planteaba importantes conceptos, que reconocía vamos a decir, quizás por interpretación en contrario, reconocía la prescriptibilidad sobre las tierras baldías. Tenemos también la prescripción que aceptaba la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional, que estuvo vigente hasta 2012, parte de sus artículos parcialmente. Insistimos en que es suficiente para reconocer como títulos que acrediten la propiedad privada los documentos registrados que tengan una tradición de 20 años, y no exigir lo que se exige hoy por hoy en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que nos retrotrae a la época al desprendimiento de la corona sobre las tierras que se pretendan registrar como privadas. El derecho de propiedad sobre las tierras que han venido poseyendo y trabajando los adjudicatarios y dotarios del IAN y el ahora INTI. Eso es un derecho que tienen los pequeños productores, y la misma Constitución prevé ese derecho que tienen ellos. Se deben establecer mecanismos para facilitar la adquisición de las tierras de propiedad pública, y eso es algo que también desde hace muchos años se ha venido planteando. Se deben simplificar los trámites y exigencias para la inscripción en el registro agrario y preservar las tierras de vocación agrícola. Solo por excepción se debe aceptar el cambio de uso. También deben reconocerse, y esto es a propósito, por supuesto, todos los que estamos aquí lo sabemos, lo que plantea la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario vigente, sobre la ocupación y la posesión de terceros sobre tierras de propiedad de los entes públicos y sobre las auditorías fomentadas. No es posible que se diga que una persona que tiene quizás, no sé, a lo mejor 50, 100 años, qué sé yo, trabajando unas tierras y poseyéndolas, no, eres un tanto ilegal, no te reconozco tus bienes y churías. Bueno, ¿qué es eso? Se debe respetar el debido proceso y no entregar atribuciones jurisdiccionales a funcionarios administrativos, como lo hemos visto en las diferentes leyes que regulan el sector agroalimentario. En cuanto al latifundio, usted debe ser calificado más por el abandono o por la improductividad de la tierra, así lo consideramos. Se debe estimular por vía fiscal el buen uso y aprovechamiento de las tierras. El impuesto que grave las tierras ociosas debe ser un mecanismo de estímulo, y los ingresos que provengan de allí debe ir a un fondo de inversión para el desarrollo agrícola. Reconocer y permitir mecanismos que faciliten el desarrollo de las actividades productivas, y el Estado en su rol, en sus 3 niveles territoriales, debe tener el rol como promotor de la agricultura sustentable base del desarrollo rural. A propósito de lo que establece el artículo 305 de la Constitución, en concordancia con el 299, consideramos que las leyes para el sector agroalimentario, de tal manera que podamos lograr el despegue, el impulso y el desarrollo verdadero, deben contemplar algunas medidas especiales. En el orden financiero planteamos un banco de segundo piso para facilitar la obtención de recursos para determinados programas, instituciones que puedan atender a los más pequeños productores, a los campesinos, y que puedan apoyar
el desarrollo en zonas rurales. Condiciones especiales para créditos tanto de corto como de mediano y largo plazo, incentivos a la productividad, fondos de garantía. En el orden comercial, insistimos en que se debe procurar y facilitar y establecer el entendimiento a través de las cadenas agroalimentarias en concordancia con la Ley de Mercadeo Agrícola. Las medidas, contemplar también medidas de apoyo y mecanismos para proteger la producción nacional en el marco de la economía nacional e internacional, tal como lo plantea el 305. En el orden tributario y habida cuenta de la grave situación que vivimos, planteamos que deben de inicio establecerse exoneraciones temporales de impuestos de importación para bienes e insumos requeridos para la producción, exoneraciones de impuestos nacionales y municipales para las empresas e industrias que se establezcan en las zonas rurales y que puedan generar empleo a su población, bienestar y prosperidad. La exoneración del impuesto sobre la renta y de otros impuestos para actividades agroproductivas, mientras persiste esa situación de desequilibrio en las condiciones para trabajar y producir. No es lo mismo el trabajo del campo con los servicios pésimos que tenemos al trabajo que puede hacerse en las zonas urbanas. También se debe plantear, y así lo consideramos, lo proponemos, que se establezca compensación y exoneraciones adicionales para quienes mantengan sus tierras productivas. En infraestructura y servicios, que se establezcan mecanismos para que el Estado y la iniciativa privada acometan obras de infraestructura. Pensamos que quizás podrían establecerse leyes, programas para garantizar obras y servicios para el desarrollo rural integral. Se debe promover la descentralización para facilitar la prestación de los servicios en esa zona. Y en cuanto a la capacitación, asistencia técnica y transferencia tecnológica, la cual es fundamental para lograr la productividad y el desarrollo de los productores, establecer mecanismos y medidas que se implementen para lograr esto y lograr trabajar, procurar que se dicten las leyes especiales para algunos rubros en aplicación de la Ley Orgánica de Contribuciones Fiscales para el sector agrícola. También que se establezcan mecanismos e incentivos para promover y estimular la productividad y la competitividad, programas y mecanismos e incentivos para la exportación de productos agroalimentarios. En conclusión, ¿qué queremos? Lograr leyes que respeten y desarrollen los principios y derechos constitucionales, que estimulen y promuevan el desarrollo rural generando empleo, bienestar y prosperidad, que incentiven el trabajo en el campo y estimulen el regreso de quienes lo abandonaron, que propicien que todos los productores, desde los más pequeños, se conviertan en empresarios del campo, incorporando nuevas tecnologías y aumentando su productividad. Que se estimule la instalación de agroindustrias en las zonas rurales, que incentiven la recuperación de los rubros y productos tradicionalmente exportables y se agreguen otros, que brinden seguridad jurídica para trabajar con libertad y mostrar con orgullo lo producido y hecho en nuestro país. En fin, leyes que nos permitan construir la Venezuela próspera y segura que deseamos y merecemos. Gracias. Gracias, doctora. Se nos pasó 3 minutos, pero yo creo que valió la pena oírla porque vamos a aprovechar a los ausentes para repartirnos el tiempo entre los que estamos. Bueno, vamos a iniciar ahora el diálogo con ustedes en relación a la propuesta de la doctora. Acuérdense que nosotros les remitimos unas preguntas que preparamos en función de interrogantes que deberían despejarse o que deberían incorporarse a lo que vamos a proponer en la síntesis conclusiva de esta mesa y que pueda elevarse como, digamos, como una propuesta de este diálogo independiente para reforzar el sistema agroalimentario venezolano, que es lo que nosotros queremos. Y, por supuesto, eso no es una norma rígida, no es exclusiva ni excluyente, pero la idea es que si tienen algunas consideraciones alrededor de esas preguntas, la pueden hacer. Si no la tienen, no la hagan. Si quieren referirse al tema de la doctora, o si, como les dije, quieren complementar algo por la vía del chat, pueden hacerlo por el chat. Yo no sé, podríamos empezar con el doctor Duque. Primero quisiera saludarlos y agradecerles esta invitación y sinceramente felicitar al CIGRA por su presentación, que nos ahorra mucho trabajo. Yo he seguido el trabajo de Acción Campesina y el trabajo de ustedes respecto al diálogo independiente sobre el sistema agroalimentario, que en este caso pone el acento en el marco normativo. Y razones pues de la orientación que se ha dado y por el tiempo que disponemos, voy a tratar de responder las preguntas de manera muy concreta, que yo creo que es la mejor forma de aprovechar estos momentos de diálogo. La primera es que cuáles elementos centrales deberían considerarse o incluidos en una nueva ley de tierra.
Miren que después de examinar la orientación que ha trazado la ONU para los diálogos sobre el sistema alimentario, pienso que es más pertinente una ley marco de la agricultura sustentable, de desarrollo rural integral y seguridad alimentaria. Porque como ustedes saben, los objetivos del decenio de acción para adaptar los sistemas alimentarios a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en la próxima década, como ha señalado la ONU, depende de sistemas alimentarios saludables, sostenibles y equitativos, uno de los cuales es la seguridad jurídica del régimen de tenencia de propiedad de la tierra. Pienso que uno de los efectos estructurales es considerar aparte de un marco general de la agricultura sustentable, desarrollo rural integral y de seguridad alimentaria, la política de tierra, sino que debe estar comprendida en un marco jurídico general. Luego se refiere a un proyecto de código que yo presenté, que si puede servir o no de normativa. Después de oír la exposición de Alcira, debo decir lo siguiente: este proyecto de código lo elaboré para la Fundación Alberto Ariani en virtud de una solicitud que nos hizo la Comisión de Agricultura de la Asamblea Nacional de presentar en sustitución de la ley de tierra una ley de desarrollo rural y no una ley marco. Ustedes saben que la FAO ha dicho que la agricultura sustentable para eliminar la pobreza rural y el hambre es más que una política de tierra. Y la ley de tierra y desarrollo agrario, a mi juicio, fundamentalmente una ley de tierra y muy poco una ley de desarrollo rural integral. Por tanto, ese anteproyecto debería ser revisado a la luz de una ley marco, Código Orgánico de Agricultura de Sustentable Desarrollo Rural Integral y Seguridad Alimentaria, cuyo contenido nos ha presentado Alcira. Todos los temas que ella ha presentado caben en una ley marco, y no en diferentes leyes, o por lo menos los aspectos principales. Luego, que si es conveniente una ley marco de carácter orgánica que señale los principios que regula el desarrollo agrícola y el sistema agroalimentario. Por lo que acabo de señalar, considero más conveniente una ley marco. Incluso recuerden que la Asamblea Nacional, en el acuerdo del 14 de marzo del 2017, que declaró la crisis alimentaria del país, aprobó la presentación de un proyecto de ley sobre la crisis humanitaria en materia alimentaria. Y uno de los elementos fundamentales dirigido a proteger a la población frente al hambre era precisamente los aspectos referentes a la política de tierra y protección de la propiedad agraria productiva. Es más, mucho antes, la Asamblea Nacional, en acuerdo del 11 de febrero del 2016, exigía un plan de seguridad alimentaria y que dentro del plan se incluyera medidas sobre la propiedad y tenencia de la tierra. Es decir, siempre el tema de la propiedad y tenencia de la tierra está unido al tema de la seguridad alimentaria y el desarrollo rural integral, y no con un capítulo aparte. También, ¿qué prioridad debe otorgarse los proyectos de ley de sus sectores? ¿Y qué materia debería considerarse en esta ley? Bueno, ustedes quizás tienen un criterio mucho más técnico, más práctico, más realista, pero evidentemente hay un severo déficit alimentario, como ustedes han señalado, y pienso que los sectores básicos agrícolas, ganadero y pesca deben tener prioridad. Pero hay un aspecto que es el sector de los recursos naturales renovables, donde se incluye lo forestal. Es más, no olvidemos que la ONU aprobó los principios marcos sobre los derechos humanos y el medio ambiente, y además declaró el decenio para la restauración de los ecosistemas degradados y destruidos, principalmente en las tierras agrícolas y de las aguas. Por lo tanto, un tema prioritario a considerar en todo este marco es el alto daño ambiental que afecta a la provisión de agua, por ejemplo, para la agricultura, y que incluso Acción Campesina ha señalado que una de las medidas a promover para solucionar los problemas de la alimentación es el incremento de la tasa de desertificación, que es parte de la sustentabilidad ambiental. En esto hay un instrumento que se ha comenzado a ensayar en unos países, que es el sellado o cerramiento de los terrenos agrícolas para protegerlos de la diversificación de su uso y mantenerlo como fuente natural. Bueno, es conveniente no comenzar a aplicar la ley orgánica de instituciones para fiscales para el sector agrícola, que está vigente desde el año 2001. ¿Y cuáles serían los rubros de leyes especiales para promulgar en esta materia y el destino de estos fondos? Bueno, mire, aquí hay un aspecto de política fiscal.
Cuando se trata de sectores deprimidos, hablar de impuestos o de tributos es como llamar a mandinga al diablo. Y la contribución para fiscal es un tributo, un impuesto. De manera que si se quiere promover la productividad y la competitividad del sector agrícola venezolano, la aplicación de esta ley debería ser una medida, a mi juicio, de mediano plazo para no desestimular las inversiones necesarias para el aumento del sector productivo, así como se ha señalado la conveniencia de exoneración de algunos tributos. En todo caso, se podría ponderar su justa distribución según la capacidad económica del contribuyente, según el principio de proseguridad, como dice la Constitución, si se ha de comenzar a aplicar por la agroindustria o por los sectores agrícolas más comerciales o industriales, y por supuesto el destino de los fondos, a mi juicio, debe ser en una primera etapa el financiamiento del crecimiento, modernización y consolidación del sector agrícola nacional y de la infraestructura. Hay un aspecto donde quisiera detenerme un poco más. Es la sexta pregunta. La reforma institucional que se ha plantado requiere de reforma a nuevas leyes sectoriales. Ya se ha adelantado mucho por la doctora Alcira sobre este tema. Sin embargo, pienso que una reinstitucionalización, que es lo que estamos tratando, del sistema alimentario, que es lo pertinente. Porque la Constitución habla de política estratégica de agricultura sustentable como base del desarrollo rural integral y garantía la seguridad alimentaria. Esto es medidas a mediano y largo plazo. Por lo tanto, debe ser un marco jurídico, institucional, estructura, organizativo, operativo y descentralizado dentro de los diferentes niveles de competencia del Estado y, por supuesto, una dirección y coordinación integral a través de un órgano central que pudiera ser un ministerio de Agricultura Sustentable, Desarrollo Rural Integral y Seguridad Alimentaria, y no a cargo de 3 o 4 ministerios, por un lado Agricultura y Tierra, por otro lado Ministerio de Alimentación y por otro lado otros ministerios que tienen que ver con en materia alimentaria. Y un marco institucional que unifique la dispersión y hasta la anarquía de las diferentes leyes relativas a los sectores agrarios y las diferentes competencias de los órganos del Estado. Mire, aquí hay un aspecto importante que yo creo que debemos tomar en cuenta. Transparencia en Venezuela, dado que la corrupción en el sector agroalimentario se encuentra en todos los niveles escenarios según transparencia. El nuevo marco institucional, dice transparencia, debe contemplar el control de los mecanismos de corrupción y de los mecanismos de control político a través de la compra, comercialización y distribución de los alimentos. Por ejemplo, la corrupción y control político a través del programa CLAP, o la corrupción, por ejemplo, reciente del Lácteo Los Andes. La desmilitarización de las empresas estatales agrarias. Hoy son militares los que prácticamente tienen a su cargo el sector agroalimentario. Revisar la propiedad afectada, en qué estado están por la intervención del Estado y ver si se revierten al sector privado o si se establece un régimen de apertura para la inversión privada en esas propiedades afectadas. Y también la revisión y gestión de organización y gestión de las más de 20 empresas y entes agrarios del Estado y de su situación administrativa, económica y productiva. La otra pregunta, la política comercial que se defina requiere especiales apoyos, por ejemplo, una base de implementación, y se cita como ejemplo la PAC, Política Agraria Común de la Unión Europea, o la Ley Federal de Reforma, Desarrollo de Agricultura. Bueno, pienso que una ley o un código marco, como el que hemos hablado, sería la base legal de la política comercial agrícola, de una política agraria a largo plazo. Luego, los temas de género y agricultura familiar requieren algún apoyo legal para desarrollarlo en el país. Primero, a mi juicio, el tema de género es más decisión meditativa, cuya base sería el principio de la igualdad ante la ley, según el cual se podría establecer preferencias económicas y sociales para la mujer y madre campesina. Pero respecto a la agricultura familiar, pienso que en la ley Código Marco se debe incorporar un título sobre la promoción y desarrollo de la agricultura familiar que comprenda sus principios y la protección y consolidación de la unidad agropecuaria familiar. Para ello ya hay una orientación, que es el trabajo de la FAO para el diseño internacional de la agricultura familiar. Bueno, es todo lo que yo podría responder en 9 minutos a cuestiones tan importantes sobre las cuales ustedes han trabajado
y han desarrollado con mayor certeza y mayor calidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Duque. Excelente introducción en la conversación y complementando el trabajo de la doctora. Vamos a pasar entonces con Juan Fernando Marrero. Adelante, Juan Fernando. Buenos días, Germán. Buenos días a todos. Perdón, Juan Fernando. Dime. Un solo alerta. Se está oyendo dificultosamente. Yo le solicitaría que los oyentes cerraran el video para ver si mejoramos la audición y quede nada más la imagen del expositor. El video y el micrófono, Juan. Ok, perfecto. Bueno, buenos días. Gracias, Germán, por la invitación. Gracias a los participantes por compartir el día de hoy. Pues honrado en estar aquí. Yo me voy por lo ajustado del tiempo y para no abusar precisamente, porque entiendo que es parte de la metodología, yo también me voy a guiar por las preguntas que nos pasó Germán y puntualmente tocar algunos aspectos que coincido con el doctor Duque, han sido ampliamente tratados en la presentación de la doctora Alcira, ¿no? ¿Cuáles elementos centrales deberían considerarse o incluirse en una nueva ley de tierra? Bueno, yo agarré apenas algunos. Desafortunadamente la ley de tierra, coincido con el doctor Duque, es muy de tierras, poco de desarrollo agrario. Y creo que los aspectos importantes que han generado mucho ruido también, que deberían considerarse en una eventual reforma o derogatoria, es el tema, por ejemplo, de los contratos, tanto los contratos agrarios como los contratos de tenencia, que quedó bastante débil, a pesar que es una ley que trata una cantidad de temas, pero quedaron muy debilitados. Por cierto, el Código Agrario del doctor Duque trata y desarrolla bastante el tema de los contratos, sean los contratos de tenencia, y no satanizar, porque eso ha sido un temor en el tema agrario, los contratos, por ejemplo, como el arrendamiento, ¿no? Mucha de la agricultura europea y parte de la latinoamericana en países donde se ha desarrollado bien la agricultura, pues descansa sobre el arrendamiento de tierras, ¿no? El ejemplo de Francia, el ejemplo de España, el ejemplo de Alemania, que son países altamente desarrollados con agricultura de pequeña escala, pero muy productiva, se desarrolla vía contratos de arrendamiento. El tema también muy controvertido, el tema de la propiedad agraria, que creo que se ha distorsionado no solamente en la ley, sino en las interpretaciones de los tribunales agrarios y de la Sala Especial Agraria muchas veces, y de la Sala Constitucional. Es posible que una de las reformas que se pudiera hacer es la conversión de los títulos de adjudicación en propiedad agraria al cabo, por ejemplo, del transcurso de un tiempo perentorio, un tiempo donde el productor demuestre, digamos, la producción continua, la producción sustentable, etcétera, que pudiera estar entre los 5 o 10 años, por ejemplo. El tema de la prescripción también en tierras, en las tierras, puede ser una prescripción quinquenal en las tierras que ocupen los poseedores rurales. Creo que eso desafortunadamente es uno de los principios fundamentales que se hubiese podido con la ley de tierra, con una interpretación un poco más progresiva seria de los tribunales, y no se hizo, ¿no? Dejo eso hasta ahí para posiblemente una segunda intervención. ¿Podría el Código Agrario propuesto por el doctor Duque? Esa segunda pregunta. Bueno, si no toda la normativa, una parte importante o casi todas de las actividades agroalimentarias están consideradas ahí. Pienso que puede servir como un marco referencial. Creo que hace falta un marco referencial de principios normativos para todo el sector agroalimentario, y yo creo que esa es una buena propuesta, con algunos aspectos que se pueden discutir, y como dice el propio digamos, autor del código, está abierto para el debate académico, para el debate en los foros, en los distintos foros que se pueda discutir. Siempre existe margen y espacio para regular aspectos específicos. Por supuesto,
como ocurre en muchos países, que generalmente hay una ley marco y de ahí se desarrollan bien por sectores, bien por rubros, bien inclusive por tipo de productores o por tipo de actividad. ¿Considera usted conveniente una ley marco? Bueno, respondida más o menos con la anterior, yo creo que sí, y no abundar más porque me suscribo a lo que dijo el doctor Duque y la doctora Alcira al respecto. ¿Qué prioridad debe otorgarse a los proyectos de ley por subsectores? Bueno, yo pienso que se le debe otorgar alta prioridad, porque si en 20 años no se ha podido concretar los principios agrarios constitucionales y agroalimentarios, particularmente los del 305 de la Constitución, pues hay que apurarse de alguna manera, porque ahí se habla justamente donde con la participación de todos los agentes se debe promover con preponderancia la agricultura nacional, y que ella debe contribuir en primera instancia con la seguridad agroalimentaria. ¿Considera conveniente aplicarse la Ley Orgánica de Contribuciones para Fiscales, haciendo todas las consideraciones que hizo el doctor Duque? Yo pienso que sí, porque todo lo que sea promoción de la productividad y de la competitividad, que es fundamental en nuestra agricultura. Nosotros tenemos un rezago importante, inclusive en aquellos rubros en los cuales somos naturalmente competitivos, como es el caso, por ejemplo, del cacao, como es el caso, por ejemplo, del café, como es el caso, por ejemplo, de cereales como el arroz y del maíz, por una serie de desventajas también propias de las políticas que se han aplicado en los últimos años. Entonces, yo pienso que canalizado de acuerdo a la finalidad constitucional y de esa ley, debería comenzarse. ¿Cuáles rubros? Más que hablar de rubros, ya nombré algunos. Yo sí, como la agricultura es muy heterogénea, son los tipos de productores, hay que considerar no solamente los rubros, sino hay que considerar también los sujetos productores, porque la misma Constitución separa campesinos y demás productores agropecuarios, y dentro de los productores agropecuarios está el pequeño productor, está el mediano productor, está el gran productor, y sistemas productivos que no son tampoco similares, y siempre teniendo como norte las exigencias y demandas tanto constitucionales como internacionales de la sustentabilidad. ¿Qué tengo anotado más por acá? La reforma institucional que se ha planteado requiere de reformas o nuevas leyes sectoriales, por supuesto. Desafortunadamente, la proliferación de leyes, muchas veces contradictorias unas con otras, contrarias a los principios constitucionales, que solapan inclusive competencias entre organismos, requiere una reinstitucionalización de la parte normativa del sistema agroalimentario venezolano. La política comercial agrícola, que se define en especial los apoyos a la agricultura, requieren base legal para su implantación, como por ejemplo la política agraria. Sí, de Estados Unidos, la Farm Bill o la de la Unión Europea, sí requeriría, entre otras razones, porque la Constitución deja a la ley respectiva y a los poderes públicos, y particularmente al Poder Legislativo, justamente legislar en la materia agroalimentaria, aparte de que serviría como tocando el tema, vinculándolo con la ley marco, serviría como, digamos, las reglas de juego claro. Algo importante que yo le añadiría es la revisión, porque la Farm Bill se revisa cada 5 años en Estados Unidos, y la política agrícola común se revisa creo que cada 1 o 2 años. Hay que revisarla permanentemente porque los cambios tecnológicos, globales, etcétera, en la agricultura y en otras materias vinculadas con la agricultura lo exigen y lo demandan. Los temas de género y agricultura familiar requieren de algún apoyo legal para desarrollarse. Bueno, especialmente visibilizar el tema del trabajo de la mujer rural como productora, pero también como trabajadora no productora. Además, sobre todo mecanismos que se cumplan, porque a veces hay decisiones administrativas o programas que se consagran en reglamentos o en la propia ley de tierras, que hay una consideración de discriminación positiva a favor de la mujer rural, cabeza de familia, etcétera, etcétera,
inclusive se llega a hablar de programas especiales, etcétera, y quizás una de las carencias fundamentales en el campo es la atención al tema de la mujer. Agricultura familiar también, porque pienso yo que es muy importante. Ahí sí yo estaría de acuerdo en legislar en una materia, en el tema de la agricultura familiar, porque independientemente que está presente en todos los estados de agricultura, que son 17 o 18 en el país de agricultura importante, es particularmente importante en estados como los estados andinos, los estados como Lara, etcétera, sin desmerecer que la agricultura familiar está presente en todas las regiones. Y para finalizar, hay un tema, no sé si habría que legislar, yo pienso que sí, la situación particular, que es el tema de la educación rural, que está severamente descuidado, porque la educación rural en el país históricamente, y creo que seguirá siendo así, depende fundamentalmente del Estado. Y el Estado ha abandonado muchos sectores en las ciudades, imagínense ustedes, en los rincones más apartados de nuestro territorio, y en las zonas rurales aún mucho más. La deserción escolar en las escuelas rurales, el cierre de escuelas rurales, que me consta en una zona que he conocido, estudiado del sur del estado Anzoátegui, es importante. Yo creo que eso es fundamental. Y otros temas que lo dejaría para después, que no deben, digamos, dejarse por fuera. En la agricultura, ya en parte los tocó también el doctor Duque con el tema de la desertificación. Yo tocaría el tema del cambio climático también en la agricultura, y el tema del bienestar animal. Bueno, por ahora muchas gracias. Eso es lo que tengo. Gracias, Juan Fernando. Excelente. Bueno, vamos a pasar rápidamente con Fernando Camino. Adelante, Fernando. ¿Me copia bien? Perfecto. Sí. Voy a activar nada más el... Puedes activar tu video, Fernando. Y no hay, no le resta nitidez a la intervención. Bueno, continuamos. ¿Ah? Actívalo, actívalo. Ok. Ok, activado ya. Bueno. Saludos a todos los presentes. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad que me han dado para emitir nuestras opiniones sobre este importante tema. Yo me voy a referir en primer lugar a el tema que se trató en el Plan País, que es una ley especial para la activación del desarrollo agroalimentario y de la producción de alimentos. Esta ley es más o menos, se tomó el ejemplo de la ley Omnibus que se promulgó en España en 2009, con el objetivo de crear un instrumento legal para homologar las leyes españolas con el mercado único de servicios de la Unión Europea. De esta manera se eliminaron las barreras legales y administrativas que en España limitaban el desarrollo de las actividades de los servicios entre los Estados miembros de la Unión. Es fundamental, cuando se produzca el cambio político, un instrumento legal para todas estas consideraciones que se han hecho, todas estas leyes que hay que derogarse, todas estas leyes que hay que reformarse, se haga inmediatamente para poder activar el sector de la producción de alimentos y el sector de la agricultura, el sector primario. Es importante que se establezca un marco legal para actuar de inmediato en la recuperación del sector. En ese sentido, se estableció en el Plan País para todos los sectores, no nada más para el sector alimentario, que es una especie de ley ómnibus con la finalidad de inmediatamente asumir la recuperación del sector. En ese sentido,
lo que hemos trabajado en esta ley, se lo puedo señalar a continuación. Déjame buscar las notas aquí. Ok. Dentro de este marco legal están las modificaciones que se le establecen a unas leyes donde se le eliminan artículos. Por ejemplo, en la ley de crédito para el sector agrícola, la ley de tierras y desarrollo agrario sigue vigente, pero con algunos artículos que se le eliminan, y la ley de bosques y gestión fiscal. Se derogan las siguientes leyes en este marco legal, que sería por ejemplo, se deroga la ley de pesca y acuicultura, la ley orgánica de seguridad y soberanía agroalimentaria, la ley orgánica de precios justos, la ley del Sistema Nacional Integral Agroalimentario y la ley de salud agrícola integral. Además, por supuesto, se derogan todos los artículos y disposiciones de las leyes, así como los actos administrativos y reglamentos que son violatorios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por otra parte, mediante esta ley de emergencia, se van a crear instituciones. Por ejemplo, ya se habló de eso, la doctora Alcira habló de eso, de la creación de un banco de segundo nivel. Se crea un fondo, el Fondo de Desarrollo de Tierras Rurales Públicas, y se eliminan a su vez y son sustituidas por estas instituciones, el Instituto Nacional de Tierras, el INTI, todas las instituciones y fundaciones creadas mediante decreto con rango, valor y fuerza de la Ley de Pesca y Acuicultura, y las creadas por decretos y resoluciones emanadas de los organismos públicos en relación a la pesca y la acuicultura. La Superintendencia Nacional de Defensa de los Derechos Socioeconómicos, la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria, el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral y el Fondo de Desarrollo Agrícola Socialista Fondaje, que va a ser sustituido por el Banco de Segundo Nivel. Eso serían las propuestas que se haría y las reformas que se harían en esta ley marco. Por otra parte, voy a considerar algunos elementos que estaban establecidos en el cuestionario que nos enviaron. Por ejemplo, los elementos centrales que deberían considerarse o incluirse en una nueva ley de tierras, pues considero que no debe ser, luego de que se establezca el marco legal, debe empezar a trabajarse en la elaboración de una nueva ley de tierras, que sería, como lo dijo el doctor Duque Corredor, más bien una ley de desarrollo de tierras rurales públicas. En ese sentido, como puntos fundamentales, sería reconocer el derecho al otorgamiento de la propiedad de las tierras rurales públicas sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución Nacional. Eliminación del INTI, como se dijo anteriormente, y creación de un fondo de tierras rurales públicas como instituto autónomo adscrito al Ministerio con competencia en materia de política alimentaria. Este instituto sería el encargado de materializar implementar el uso de la propiedad para las tierras rurales públicas. En esta nueva ley es fundamental y se debe eliminar totalmente el contenido punitivo de la ley que se está eliminando o se está derogando. Sería en la parte que es la declaratoria de tierras ociosas, la certificación de fincas productivas y fincas mejorables, y todo lo referente al procedimiento del rescate de las tierras que está establecido en el título 2 de la afectación de uso y redistribución de las tierras de la ley que se va a derogar.
y promulgar un instrumento legal independiente de la nueva ley de tierras para la jurisdicción especial agraria, que eso existía en la antigua ley, y fue en la ley de tierras establecido que dentro del marco de esa ley estaba en la jurisdicción especial agraria. En la ley de reforma agraria esto no aparecía y estaba parte en qué es lo que estamos proponiendo. Dentro de la reforma institucional que se ha planteado, se requiere de nuevas leyes sectoriales. Estamos de acuerdo con ello, que se deben establecer leyes sectoriales para la ganadería, la pesca, la agricultura vegetal, la ley de semillas que ya está aprobada en la Asamblea Nacional, entre otros sectores. Y además, bueno, como ya lo mencionamos, las leyes para la creación del Fondo de Desarrollo Agroalimentario y del Fondo de Desarrollo de Tierras Rurales Públicas. Deben reformarse la ley de crédito para el sector agrícola y la ley de bosques y gestión forestal. Y por último, para finalizar, en relación a la ley orgánica de contribuciones parafiscales para el sector agrícola, esa ley está vigente desde el año 2001 y debe ser aprovechada para todos los rubros de la producción nacional. Eso es nuestra manera de ver. Y los fondos parafiscales creados mediante esta ley deben principalmente ser orientados hacia el desarrollo del área tecnológica, de la comercialización y del sostenimiento de los precios. Con esto concluyo. Muchas gracias, Fernando. Excelente. Doctora Loreto, puede habilitar su video. Queremos verte, Aura. Bienvenida. Sí. Gracias. Bueno, muy buenos días, de verdad, gusto en compartir con todos ustedes y pues agradecida no solo con Acción Campesina, sino también pues con ese buen resumen que ha hecho Alcira en relación a lo que hemos venido participando no solo en la Asamblea Nacional, sino allá en FEDEAGRO, en todas esas inquietudes que se han venido recogiendo con diferentes personalidades especialistas en el sector. En relación pues a lo que se está planteando, y muy bueno que se haya canalizado en función de esas 8 preguntas que habías enviado, Germán, porque eso permite pues centrar la discusión en los aspectos fundamentales y en especial con relación al punto 1, que cuáles elementos centrales deberían considerarse o incluirse en una nueva ley de tierras, a propósito de lo que se señala pues en la presentación que hizo Alcira, en lo que el doctor Duque expuso y pues en lo que Fernando acaba de expresar. Es importante que se actualice esos proyectos o esas propuestas, porque veo algunas diferencias entre tanto el proyecto que trabajamos como en la modificación de la ley de tierra con lo que está incluido en el Plan País. Es importante uniformar todos esos planteamientos que permitan consolidar en un solo texto las diferentes propuestas que se han hecho. Esta nueva ley de tierra, a mi entender, debe eliminar esa discrecionalidad que le da a los funcionarios en interpretar la aplicación de la ley. Lamentablemente, la aplicación de la ley ha estado en personas sin conocimiento del sector y mucho menos de la normativa agraria que debe aplicarse, y en especial por la diversidad de instrumentos legales que existen, que ha permitido que la ley se aplique en forma arbitraria y, lo que es peor, que se haya utilizado la ley para consolidar situaciones que en la interpretación no adecuada ha creado in situ pues derechos que no se tienen, como en las expropiaciones, como en ciertas dotaciones de
de terrenos que se han hecho inclusive para personas que no son de aquí, como está sucediendo en el estado Cojedes, Apure, inclusive pues en el Zulia. Entonces es importante pues eliminar esa discrecionalidad del funcionario, porque en la práctica ha traído una distorsión total de lo que es la ley y pues los resultados prácticos que se esperan de eficiencia. Con respecto al segundo punto, ¿podría el Código Agrario propuesto por el doctor Duque constituir un instrumento jurídico? Yo estoy de acuerdo, pues, que sí debe estar en un solo instrumento legal todo lo concerniente a la actividad, su protección, y por supuesto que los resultados que puedan obtenerse, no solo con esta experiencia de los 20 años, sino de los anteriores, que también tuvo pues sus dificultades, esa, diríamos, codificación, que es la sistematización pues de los diferentes aspectos, puede constituir sin duda alguna un elemento bien importante para que pueda, desde el punto de vista de la ley y la practicidad, lograrse los resultados que esperamos. Lo de la ley marco, pues es importante que dentro de lo que se pueda actualizar, porque una pues información que tenemos que tener al día, no sé si alguien pues de los que estamos aquí la posee, yo en especial no la tengo, sobre todo en los últimos tiempos, cuál es la situación real de las tierras en el país, dentro de la tradicional, cuáles son las públicas o cuáles son las de lo que es el Instituto de Tierra, nos permitiría de forma actual poder emitir una opinión, y en especial pues con las otras, diríamos, iniciativas que se han propuesto en relación a este aspecto. La prioridad que debe otorgarse a los proyectos de ley de sus sectores, eso pienso yo que vendría dado en función de esta actualización que deberíamos hacer en relación pues a la situación real que tiene el país en estos momentos. El punto 5, la ley orgánica de contribuciones para fiscales, estoy completamente de acuerdo con lo expresado por el doctor Duque, una situación agroalimentaria que está pues diríamos en términos de deficiencia, como en el que estamos, imponer pues que se pague por impuestos, deprimiría más y no tendría un incentivo el productor en que se inicie con se inicie la actividad de los diferentes subsectores con esa contribución. Eso debe ser pues a mediano plazo, que por supuesto eso es súper importante, pero que habría que determinar con precisión para que no haya un desestímulo en los diferentes sectores. Pues la reforma institucional que se ha planteado requiere de reformas o nuevas leyes sectoriales. Pienso que también diríamos, la actualización de la información que se tenga de lo que está pasando en el país, permitiría adecuar esa reforma institucional para que realmente lo que pueda realizarse permita pues la eficiencia y la efectividad en las tierras pues agrícolas, pecuarias y de diferentes características que tenemos en el país. Entonces, la base legal para su implementación, es decir, la política comercial, bueno, ya se ha señalado aquí unos aspectos que pueden tener una incidencia importante, porque sin duda alguna hay que establecer una política comercial
que esté vinculada a los diferentes sectores de la economía nacional y que pues la que se defina tiene que ser pues de esa manera integral. Y con respecto al último punto de los temas de género y agricultura familiar, yo, a pesar de que pues una de mis áreas, yo pienso que lamentablemente la palabra género que proviene, pues como ya señalaba pues el doctor Duque, de lograr la igualdad que está establecida en nuestra Constitución, inclusive que se logró el año 99, que se ampliara lo que es la tradición que venía estando en nuestras constituciones anteriores de la igualdad, de que todos somos iguales ante la ley, se amplió de que se pueden acudir en las instancias para el reclamo de que esa igualdad pueda materializarse. Entonces, eso de género, lamentablemente, los gobiernos socialistas han establecido una ideología de género que nada tiene que ver con la concepción de igualdad y en este caso, pues, paridad, alternabilidad, cuando se trata de la participación de hombres y mujeres en la vida, diríamos, activa, política de los países. Esa ideología de género ha desvirtuado esa, diríamos, protección, porque no lo llamemos protección, es decir, en la búsqueda de la igualdad, a la mujer tiene que tener, y eso lo establece la CEDAW, unos mecanismos que logren esa participación real de hombres y mujeres pues, en el desarrollo del país. Entonces, hay que verlo con mucho cuidado de no confundir género con ideología de género, porque está desvirtuando el verdadero sentido de la igualdad que establece nuestra Constitución. Y lo de la agricultura familiar, sin duda alguna, es algo que debe ser contemplado. Ya nuestras leyes tenían atisbos porque no lograban materializarse en la manera en que fueron, diríamos, incluidos en las leyes, pero es un punto muy importante que deberíamos tratarlo en la agricultura familiar y otros dos aspectos que es en el marco de la parte ambiental. Sabemos que el deterioro en diferentes sectores de nuestro país, producto del deterioro, diríamos, a su vez, que está haciendo, pues, por decirlo, el hombre, y lamentablemente las personas han traído un impacto muy negativo en el ambiente y en el hábitat de nuestro país. Entonces es importante que en base a las previsiones pues, que se han hecho a través de las Naciones Unidas para el desarrollo pues, de este milenio que está comenzando, podamos incluir esa parte y, por supuesto, algo muy importante, lo de la educación, no solo en la zona rural, sino a nivel general, que se pueda incluir para el ejercicio de la administración pública, la preparación de las personas que ejecuten las leyes. Sin duda alguna, la educación es una parte fundamental que debemos abordar, pues, así como pues, lo del género no dentro de una ley, sino eso tiene que ser pues, contemplado a nivel de las ejecutorias, de las políticas públicas, pero que tenga que incluirse dentro de esta conceptualización esos aspectos fundamentales como son ambiente, la agricultura familiar y pues la parte educativa como líneas transversales que deben pues de hacer el marco para cualquier política agroalimentaria que pueda implementarse. Gracias. Gracias, Aura. Excelente. Fíjense, Aura terminó
empezó la doctora a hacer su presentación. Evidentemente que es un atrevimiento, yo diría que sería una audacia de parte mía y de Alcira hacer un resumen ahorita con toda la información que ustedes han generado. Creo que hay elementos muy importantes. Yo sí me voy a referir a lo mejor a 2 o 3 cosas que yo creo que deberían significar alguna reflexión final de parte de cada uno de nosotros. Entiendo que hay un planteamiento central, o sea, en el sentido de que tiene apoyo, que todos coincidimos en la elaboración de una ley marco sectorial. Esta no es que tenga que ver con aspectos de sustentabilidad y que de alguna manera recoja los planteamientos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Creo que eso es importante. No sé si eso de alguna manera contradice las otras iniciativas que hay en materia de eliminación de leyes, de reforma de leyes, de derogatoria de leyes. Y está el planteamiento de Fernando, que también desarrolló la doctora Hosking con la ley Ómnibus, que eran los elementos estos que nos van a permitir arrancar el despegue del sistema agroalimentario. Entonces ahí tenemos como 3 cosas. Tenemos una ley marco, tenemos una ley de emergencia, como la llamó Fernando Camino, que está contenido en el planteamiento de la ley Ómnibus, que se desarrolló y que estuvo al frente de eso la doctora Hosking, y también los elementos que la Comisión Agroalimentaria de la Asamblea del 2015 vino desarrollando. Y la otra cosa es, bueno, lo que hay que hacer en materia de ley de tierra, que pudiera ser bien un capítulo de la ley marco o pudiera ser una ley orgánica definida para el tema de la propiedad de la tierra y el tema agrario. Entonces yo creo que por ahí deberíamos un poco señalar, porque hay algunas coincidencias muy grandes en todo, en la parafiscalidad, en el tema de las leyes subsectoriales, vamos a llamarlas así, y ya hay iniciativas rodando. Por eso fue incluido el tema. Yo me refería al asunto de las cadenas agroalimentarias y los clústeres y los circuitos agroalimentarios que se vienen desarrollando en algunas instancias, la ley de desarrollo ganadero. Déjenme decirles que el sector forestal tiene unas iniciativas muy grandes en materia de desarrollo forestal, que tiene que ver no solamente con el tema de plantaciones, sino también con la administración de los bosques naturales y el tema ambiental. Todo eso está muy desarrollado, y también en materia de pesca tenemos algunos mandatos muy importantes que atender, sobre todo con la situación de esta ley de pesca que acabó con un poco la participación del sector pesquero dentro de la agricultura nacional. Pero hay muchas coincidencias. Entonces yo lo que sí quisiera, yo le digo, no sé si la doctora me acompaña en esto, pero no hacer una síntesis, sino elaborar la síntesis posteriormente. Me tendré que reunir con la doctora. Yo tengo aquí 8 páginas de notas, además de que voy a tener los textos, voy a tener la oportunidad de, como esto está grabado, de usar la grabación para poder hacer la síntesis con detenimiento. Pero yo daría un derecho de palabra adicional para que concretemos algunas de estas cosas que yo señalo y que creo que son importantes. Vamos a darle la palabra entonces al doctor Duque. El doctor Duque se excusó, tenía un compromiso. Esta es una intervención muy breve, de unos 2 minutos. No, el doctor Duque no está presente, se excusó porque tenía otro compromiso. Podemos abrir los videos. Ok, vamos entonces a pasar con Juan Fernando. Juan Fernando. Ok. Yo agregaría, yo suscribo prácticamente en un 100% todos los aportes de las intervenciones anteriores que me precedieron y las que
las que continuaron después de mi intervención. Yo agregaría un elemento adicional que me toca porque, bueno, ustedes saben que soy profesor de la universidad y yo creo que las universidades, sobre todo las universidades nacionales, las públicas, en los países en desarrollo juegan un papel fundamental en todas las áreas, pero en el área agrícola, agropecuaria, de desarrollo rural, fundamental. Las estaciones experimentales, y voy a lo concreto, las estaciones experimentales de las universidades nacionales juegan un papel fundamental y ha estado, lamentablemente, por la crisis institucional de estos últimos 20 años, la política en contra de las universidades, pues se han descuidado. Pero yo pongo, por ejemplo, casos de varios casos exitosos. Por ejemplo, la estación experimental La Cumaca, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Central en el estado de Yaracuy, es un centro de recría, un centro genético referencial para la zona y en su momento de carácter internacional, porque ellos hacían, no sé si lo siguen haciendo, una subasta anual de sementales y de vientres también, y ahí venían personas, por ejemplo, de Colombia, ¿no? Pero en los últimos tiempos, pongo un ejemplo dramático, otro ejemplo dramático, la estación experimental San Nicolás de la Facultad de Agronomía, que es una estación ganadera importante, unas 1.100 hectáreas, de las cuales 800 hectáreas es un bosque, es una reserva forestal declarada hace más de 25 o 30 años como zona protectora por el entonces Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales. Fue invadida en el año 2007 y a partir de ahí hasta la fecha, a pesar de que la universidad y su consultoría jurídica ha ido, vamos a decirlo así, ganando en todas las instancias, primero administrativa a nivel del INTI y luego a nivel de los tribunales agrarios y en última instancia en la sala especial agraria, todas todas las demandas, no ha sido posible ejecutar la sentencia porque persiste una parte importante, no tanto como en el 2007, fueron casi 200 familias, casi 1.000 personas, y eso se ha reducido a un núcleo más pequeño, pero están ahí. Entonces, se debe legislar, y con esto termino, es la propuesta. Yo pienso que las universidades, en algún momento va a haber que tocar, no es el tema de esta mesa, el tema educativo nacional, pero la ley de universidades requiere ser actualizada y las universidades nacionales que tienen estaciones experimentales vinculadas al hecho agrícola, agroalimentaria, deberían tener una legislación especial que les garantice su autonomía académica, presupuestaria, incluida, pero aparte y separada del presupuesto de la universidad de adscripción, y mayor flexibilidad para que puedan hacer esos negocios, transacciones académicos no comerciales o académicos semicomerciales que son sencillamente fuente de conocimiento para los productores y para el propio Estado, porque las universidades cumplen esa doble función, porque las políticas públicas hoy en día y las leyes también tienen una base científica importante. Vamos a usar el término, deben ser competitivas para permitirle precisamente a esas políticas públicas, en acuerdo con los productores, con los gremios productivos y con las universidades, pues lograr lo que, como decía la doctora Loreto, efectividad en esa aplicación de esas normativas. Cierro hasta aquí, gracias. Gracias, Juan Fernando. Excelente punto, excelente punto. Y yo diría que hay que también ver de qué manera resguardamos nosotros los laboratorios, chicos, y todo el equipamiento técnico, científico de las universidades, que eso es penoso lo que está pasando. Y es patrimonio nacional, fíjate tú, parece mentira que no, la importancia del término, todo eso pertenece a esas universidades que son patrimonio además del país. Perfecto, excelente punto. Fernando, antes de darte la palabra, yo quería con creación de unos entes, de los cuales incluso este fondo de tierra, no planteado como una sustitución del INTI,
de alguna manera se había planteado en otras, un poco para abrir el mercado de la tierra, porque como un factor de producción, nosotros no tenemos un mercado de tierra definido en Venezuela. Y más ahora que estos señores consideran que los alimentos no son mercancías. Entonces, como no son mercancías, tú no los puedes transar si no es el gobierno el que tiene que quitar la pauta. Pero bueno, eso ha venido planteándose en diferentes, pero tú planteas otros entes y otras cosas, y yo me pregunto, y aprovechando que está Rodrigo Agudo aquí, si ese tema de nuevas instituciones, de reforzamiento institucional, no debería abordarse en la mesa para la cual Rodrigo está convocando. A mí me parece interesante los planteamientos que tú has hecho y debería ser parte de la reforma institucional o debería ser considerado en la reforma institucional que se está proponiendo para el sector. Adelante, Fernando. Ok, no, se ha planteado aquí porque dentro del marco de esta reunión está establecido la parte legal, y estas instituciones, aunque pueden, se plantea inicialmente que sean constituidas dentro de la ley ómnibus, pueden ser constituidas dentro de la ley ómnibus, ambas que yo planteo. Luego hay que desarrollar una ley. Por ejemplo, las dos instituciones que yo planteo son la creación del Fondo de Desarrollo Agrícola, que sería algo similar al Fondo de Crédito Agropecuario que existió, y la otra, el otro sería la institución que va a sustituir al INTI, que sería un Fondo de Desarrollo de Tierras Rurales. Eso sería muy similar al INTI, pero sin el tema punitivo de esta institución que tanto daño ha hecho. Y sería también un banco de tierras para proporcionar y ofertar las tierras rurales públicas que haya que establecer mediante la nueva ley, pues que haya ofertarle a los productores agropecuarios. Eso también, además de ser creado por la ley ómnibus, tendría también luego que hacerse una ley especial que creara esa institución. Yo propongo por los momentos esas dos instituciones nada más, el Banco de Segundo Nivel y el Fondo de Desarrollo de Tierras Rurales Públicas. El otro aspecto que quería tratar era lo concerniente, la ley ómnibus no choca con ninguna de las propuestas que se han hecho de leyes, ni con la ley marco, ni con la ley de tierras, ni con la ley de pesca y las otras leyes sectoriales. Es una ley de emergencia. Es una ley de emergencia para arrancar de una vez con algo que luego que haya el cambio de gobierno, algo que no puede esperar, que es la producción de alimentos. Entonces, porque si nos ponemos a esperar, mira, a hacer una nueva ley de tierra, una nueva ley de pesca, leyes sectoriales, se nos pasa el tiempo, se nos pasa por lo menos más de 6 meses. Y entonces así trabajamos, cuando muy rápido trabajemos, pero necesitamos un instrumento legal que desmonte inmediatamente todo ese entramado de leyes y resoluciones y acuerdos que tanto la Asamblea Nacional Chavista y la Asamblea Constituyente han establecido en el país para acabar con el sector. Entonces sería una traba legal que nosotros empezáramos con programas de desarrollo para rescatar la agricultura y estamos actuando en la ilegalidad porque tenemos una serie de leyes que no te permiten eso y estarían vigentes en ese momento. La otra cosa sería en relación a los fondos parafiscales. Esos fondos no, además de el impuesto que se establezca allí, que paguen los productores y pague el sector de transporte y pague el sector industrial, pues serían unos fondos, podrían ser tripartitos en este sentido. Por ejemplo, en el área tecnológica, esos fondos van a retribuirle al productor. ¿Cómo le retribuyen al productor y a todos los que participan en ellos? Con mayor eficiencia en productividad.
y si tienes más productividad, tienes más utilidad por hectárea. En cuanto a la comercialización, eso va a evitar, te lo retribuye también porque te evita las pérdidas por cosecha. Y en cuanto al sostenimiento de los precios, bueno, esos fondos te van a facilitar que el productor, cuando haya una caída en los precios, se nivelen los precios y vuelva y se mantengan siempre al mismo nivel de productividad que se requiere. Eso es todo. Gracias, Fernando. Bueno, yo le diría, yo voy a dar la palabra a la doctora Aura y después quisiera un comentario de Rodrigo sobre este tema de la institucionalidad. Adelante, Aura, si tienes algo que agregar. Sí, bueno, quiero empezar por ratificar 100% lo expresado por Juan Fernando en relación a lo de las universidades, tanto lo de la ley de universidades como lo de la autonomía y por supuesto la asignación de áreas que permitan no solo pues que se autosustenten, porque eso es un criterio que desde el Libertador pues ha estado presente y de hecho siempre se asignó a las universidades pues espacios que permitieran la autosostenibilidad. Entonces estoy de acuerdo 100%, porque lamentablemente, independientemente, pues dentro de su historia, Guzmán Blanco, que le quitó la autonomía, luego Pérez Jiménez, en fin, pero de alguna manera es muy importante que cada universidad tenga áreas que permitan pues la producción, el ejercicio no solo pues de los conocimientos, y yo ampliaría que las universidades también tienen que ser como un centro de investigación y que puedan los alumnos en sus tesis de diferentes niveles de pregrado o posgrado ahondar en los problemas del país y que esas investigaciones pues sirvan para implementar políticas públicas, por un lado. Entonces, de verdad, Juan Fernando, estoy completamente de acuerdo en esa inquietud, que es importante pues que se pueda materializar. Y con respecto a lo que señala Fernando, es importante pues que podamos aunar esfuerzos, no solo pues que lo hemos venido haciendo y consideramos la importancia de la ley Ómnibus, que eso pues en las reuniones que sostuvimos no solo en la Asamblea Nacional, sino también allá en FEDEAGRO, se planteó esa necesidad y estamos completamente de acuerdo. Hay que arrancar con esa ley ómnibus o ley de emergencia, pues ya varios países lo han implementado, porque en esta situación anárquica del país, si se quiere, pues de alguna manera estar al día y restablecer, porque es un problema muy complejo, de que nuestras tierras puedan servir no solo de sustento, sino dentro de una planificación en el marco pues de una política general, hay que hacerlo. Entonces, coincido pues en que lo que señalaba Germán, de que con toda esta información podamos aunar esfuerzo y establecer, que hay bastante información, establecer qué vamos a hacer. Así que de verdad agradezco esto y no solo la iniciativa, sino pues la buena conducción que se ha hecho para este diálogo. Gracias. Gracias, Aura. Le voy a dar la palabra a Rodrigo. Sí me gustaría tu opinión con respecto a algunas referencias a la institucionalidad que han tenido no solamente Fernando, sino varios de los participantes. No, yo primero agradezco realmente las propuestas en el marco de la reforma institucional que nosotros estamos haciendo. Esas propuestas tienen cabida y en cierta manera están integradas. Creo que la discusión va a ser rica porque el problema no es tanto la propuesta, sino los tiempos. Entendamos, y aquí quiero cerrar, entendamos que el cambio institucional no se decreta, se construye, ¿no? En alguna manera. Y primero hay que ver cómo administramos el desastre que tenemos a los efectos de poderlo transformar en una nueva institucionalidad.
y eso, insisto, no se decreta, hay que hacerlo. Y a lo mejor del apuro lo que puede crear el cansancio. O sea, no puede ser que entremos y nosotros entremos creando instituciones cuando ya hay instituciones que ni siquiera se han desmontado y lo que podemos es generar un Frankenstein muchísimo más fuerte. Yo llamo eso a la reflexión y yo creo que eso nos va a ayudar a la discusión. La mesa la haremos el lunes 21 y recibirán su invitación. Muchas gracias. Bueno, yo también les agradezco a todos su participación. Oye, esto me viene a la cabeza la necesidad de mantener estos diálogos, no solamente por la oportunidad que nos brinda la cumbre de la FAO, la cumbre alimentaria de la FAO, sino yo creo que, como dije antes, aquí no somos todos los que estamos ni estamos todos los que somos, pero yo creo que este grupo, ampliándolo con cualquier otra persona, debería mantener una vigencia y deberíamos reunirnos y confrontar tesis y trabajar conjuntamente, porque la verdad, la riqueza de lo que se planteó hoy aquí, así es como se construyen las sociedades y los países y las leyes y las políticas. Y yo creo que cada uno de nosotros y ustedes en lo fundamental han hecho un aporte decisivo que ojalá podamos, Alcira y yo, condensar y proponer en lo que vamos a elevar a la FAO para que el mundo, porque estos son documentos que van a estar al acceso de las 180 o 190 naciones que tiene la FAO y la ONU, se entere del pensamiento moderno, progresista que hay en esta Venezuela azotada por esta satrapía que nos consume y que nos tiene en una situación realmente lamentable. Muchísimas gracias a todos, gracias a Rodrigo y estamos pendientes. El mismo sentimiento, Germán. Creo que este es un grupo que debemos mantener, de verdad que sí. Un abrazo a todos y que Dios me los bendiga.